Veamos qué nos dicen los datos de los exámenes de 2017 a 2022. Dado que este bloque es tanto objeto del primer ejercicio como del segundo, hay que pensar en él tanto en clave test como supuesto práctico. Por tanto, comenzaremos analizando el primer ejercicio siguiendo el enfoque habitual, es decir, primero por temas y después por normas. Después analizaremos los asuntos clave del segundo ejercicio. Y ya por último sintetizaremos primer y segundo ejercicio para tratar de sacar unas conclusiones comunes que nos sirvan para la preparación conjunta de uno y otro. En el primer ejercicio vemos que el bloque tercero es con diferencia el más preguntado, llevándose casi una de cada dos preguntas del primer ejercicio, con un rango entre 47 y 51 en los 5 últimos exámenes. Por temas, la medida de los 5 últimos exámenes sitúa el tema 12 como el más preguntado. Ahora bien, en este tema 12 están contabilizadas todas las preguntas sobre recursos humanos salvo las referidas al cuarto convenio colectivo único. A este tema 12 le sigue el tema 4, el de contratos, con 7 preguntas, y el tema 9, el de la Ley de Procedimiento Administrativo Común en la mayoría de sus títulos, es decir, en todos salvo el tercero y el quinto, y el de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en aquello que no es objeto del primer ejercicio, es decir, la mayoría del título preliminar y el título tercero. El resto de temas se llevan entre 2 y 3 preguntas y todos ellos son preguntados. Solo ha habido una falta en uno de los 5 últimos exámenes y fue del tema 2 en 2017. En el resto de exámenes de 2017 a 2022 y el resto de temas han sido siempre preguntados. Pero, ¿por qué no analizamos derecho administrativo frente a recursos humanos? Es decir, temas 1 a 11 frente a 12 a 13. Así vemos que recursos humanos realmente se lleva una de cada 4 preguntas del test, lo que supone que las 3/4 partes se las está llevando derecho administrativo general. A modo de comparativa, en el ingreso libre también vemos un mayor peso del derecho administrativo general sobre recursos humanos. Pero en el ingreso libre de recursos humanos se lleva alrededor de 1,6 preguntas de cada 4. Es decir, su presencia es un 60% superior en el ingreso libre frente a la promoción interna. Por lo menos en el primer ejercicio, luego veremos qué ocurre en el segundo ejercicio. Ello a pesar de que en esencia lo que hay que estudiar para el ingreso libre y la promoción interna en materia de recursos humanos es prácticamente lo mismo. Aunque es cierto que en el test el número de normas por las que se pregunta en el ingreso libre es mayor que el número de normas por las que se pregunta en la promoción interna. Os animo a que vayáis a ver el vídeo sobre el bloque quinto del ingreso libre si os interesa afinar más en qué podéis descartar para la promoción interna. Por normas, si olvidamos temporalmente esta distinción entre derecho administrativo general y recursos humanos, vemos que la más preguntada es la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que se lleva 11 preguntas, es decir, casi una de cada 4 del bloque cuarto. Y la siguen 2 normas, las cuales están empatadas en 7 preguntas: la Ley de Contratos del Sector Público y la protagonista indiscutible de esa parte de recursos humanos, el TREBEP. Pero enfrentemos nuevamente Derecho Administrativo General con recursos humanos a ver qué podemos ver por normas. Ya hemos dicho anteriormente que al analizar Derecho Administrativo General frente a recursos humanos vemos que Derecho Administrativo General se llevaría 3 de cada 4 preguntas y la otra se la llevaría a recursos humanos. Pues de esa pregunta que se llevaría a recursos humanos, el 75% se la llevan 2 normas, TREBEP y cuarto convenio colectivo único. Por tanto, el 25% restante de esa pregunta se reparte entre el resto del índice normativo de recursos humanos. Y por señalar algunas normas, las que aparecen expresamente en pantalla, que son las que se han preguntado en los 5 últimos exámenes, podemos destacar la Ley 30.1984, la Ley 53.1984, los Reales Decretos del año 95 y el Real Decreto 33.1986. Estudiando estas 7 normas tendríamos el 96% de las preguntas que han caído entre 2017 y 2022. Pero ojo, porque si ignoramos los 2 exámenes más antiguos, 2017 y 2018, y nos centramos en los 3 más recientes, con esas 7 normas hubiésemos podido responder el 100% de las preguntas de recursos humanos. Pero claro, en la parte de Derecho Administrativo General, con tan solo 3 normas más, es decir, 10 normas en total, abarcamos el triple de preguntas, 3 de cada 4 frente a 1 de cada 4 en recursos humanos. Y entre esas 10 normas tenemos 4 de las 6 fundamentales para la oposición de gestión. Estas 6 fundamentales, aunque podríamos discutir la Constitución española en promoción interna, puesto que su peso es muy pequeñito, se llevan casi 2 de cada 3 preguntas del bloque tercero de la promoción interna. Si a estas 4 fundamentales le añadimos la Ley General de Subvenciones, subiremos hasta casi 3 de cada 4 preguntas en el primer ejercicio. En otras palabras, la mitad de ese índice normativo de 10 normas en la parte de Derecho Administrativo General tan solo nos está aportando 1 de cada 4 preguntas. Por tanto, conviene que nos centremos en esas 5 normas que nos van a aportar el 75%, 3 de cada 4 preguntas. Y aquí tenemos presencia de otras fuentes, concretamente otras fuentes positivas. Categoría en la que se incluyen 4 preguntas en los 5 últimos exámenes, que vamos a ver cuáles son. 3 preguntas se han referido a los bienes comunales y 1 pregunta se ha referido al reglamento del Congreso de los Diputados. Esto ha sido lo único distinto de las 10 normas identificadas que ha caído en el bloque tercero. Llegó la hora del segundo ejercicio. Vamos a ver qué podemos concluir. Aquí es imprescindible, a mi juicio, que desde el principio distingamos entre los asuntos de Derecho Administrativo General y los de Recursos Humanos. Así que voy a referirme a cada parte por separado.
La parte de Derecho Administrativo General la dividimos en 7 asuntos y para lo que no encaje en ninguno de ellos en una categoría de otros. Hay un asunto infalible, los contratos, preguntados en todos y cada uno de los 5 últimos exámenes, al que le sigue muy de cerca el procedimiento administrativo común, que no es infalible porque falló en el ordinario de 2022, que si no también lo sería, y a cara o cruz subvenciones. Los otros 4 asuntos se preguntan en una de cada 3 ocasiones o menos. ¿Y qué pasa con los otros asuntos? Hasta 2022 se había preguntado siempre por algún otro asunto distinto de los 7 identificados expresamente. Aunque vais a ver que estos otros asuntos son familiares e incluso podríamos discutir su conveniencia de incluirlos como un asunto expreso en lugar de meterlos en la categoría de otros. En primer lugar, el recurso contencioso administrativo, que ha sido objeto de los exámenes 2017, 2018 y 2019. El segundo, la delegación de competencias, que ha sido necesaria para resolver algunas preguntas de 2017 y 2018. Y el tercero, la parte relativa a la elaboración de anteproyectos de ley o proyectos de reglamento, que se responde con el título quinto de la Ley del Gobierno, que ha sido objeto en 2017 y 2019. Visto así, nada que temer, ¿no? Puesto que todo al final se responde con ese índice de 10 normas que hemos identificado. Ahora vamos a ver qué ocurre en recursos humanos. Aquí identificamos 6 asuntos y, como no, una categoría de otros que nos sirva para aquello que no tenga encaje en ninguno de estos 6. Y vemos lo primero, que aquí no hay infalibles, aunque las situaciones administrativas están cerca de serlo. Pero nuevamente, como le ocurría al procedimiento administrativo común, fallaron en el examen ordinario de 2022. El resto de asuntos, quitando la carrera administrativa, que es a cara o cruz, se pregunta en una de cada 3 ocasiones o menos. Lo que incluye a la categoría de otros, que aquí tiene una presencia mucho menor de la que tiene en derecho administrativo. Y que lo que está contenido en esa categoría de otros es la pregunta que se hizo sobre la interinidad en el examen extraordinario de 2022. Pregunta que se respondía con el TREBE. En síntesis, de cara a afrontar el estudio simultáneo de ambos ejercicios, parece que nuestro foco debe estar en 3 asuntos. Contratos, que jamás ha fallado en el segundo ejercicio y es de lo más preguntado en el primer ejercicio. Procedimiento administrativo común, que solo ha fallado en el segundo ejercicio en uno de los 6 últimos exámenes y que también tiene una presencia muy importante en el test. Y situaciones administrativas, que si bien está contenida en el test en ese tema 12, que parece llevarse tantas preguntas, pero porque tiene a todos los recursos humanos, salvo el cuarto convenio colectivo único ahí metido, en el segundo ejercicio se ha preguntado siempre, salvo en un examen de 2022. Por tanto, en 5 de los últimos 6 exámenes se ha preguntado por situaciones administrativas. Con las 4 normas clave para dominar estos asuntos, que son la Ley de Contratos del Sector Público, Ley de Procedimiento Administrativo Común, TREBEP y Real Decreto 365/1995, tendríamos una de cada 3 preguntas del test. Y si abarcamos los otros 2 asuntos que se han preguntado en el 50% de ocasiones en el segundo ejercicio, es decir, subvenciones y carrera administrativa, tendríamos que añadir Ley General de Subvenciones y Real Decreto 364/1995, con lo que nos quedaríamos alrededor del 40% del bloque tercero en el test. Pero estaríamos en condiciones de salvar la mayoría de preguntas del supuesto práctico y con suerte incluso todas. Por tanto, de cara al 14 de diciembre, en el primer ejercicio podemos esperar que una de cada 4 preguntas se refiera al bloque tercero. Casi las 3/4 partes a la parte de Derecho Administrativo General, temas 1 a 11, destacando los temas 4 y 9, que coinciden con los 2 asuntos más preguntados de esta parte de Derecho Administrativo General en el supuesto práctico, contratos y procedimiento administrativo común. No obstante, de cara al primer ejercicio conviene no dejarse ningún tema en el tintero, puesto que todos ellos se llevan entre 2 y 3 preguntas. Y como no podría ser de otro modo, las normas clave de la parte de Derecho Administrativo General son 2. La Ley de Procedimiento Administrativo Común, que se lleva una de cada 10 preguntas de todo el primer ejercicio, lo que la sitúa como la norma más preguntada del primer ejercicio de la promoción interna junto a la Ley General Presupuestaria, que analizaremos en el vídeo siguiente. Y la otra norma es la Ley de Contratos del Sector Público, esta empatada con el TREBE. Si bien con 10 normas podríamos responder a casi todas, si no a todas las preguntas sobre la parte de Derecho Administrativo en el primer ejercicio, puesto que aquí la presencia de otras fuentes doctrinales o programáticas es nula y de otras fuentes positivas es mínima. Y de la parte dedicada a recursos humanos, un análisis por temas es nada informativo, solo nos está diciendo que el tema 12 es 4 veces más preguntado que el tema 13, pero porque en el tema 13 solo se está contabilizando el cuarto convenio colectivo único, todo lo demás está en el tema 12. Y es cierto que este cuarto convenio colectivo único no ha fallado en ninguno de los 5 últimos exámenes del primer ejercicio, pero no se ha dejado ver tampoco nunca en el segundo ejercicio. ¿Y qué hay de las normas clave para el segundo ejercicio? Considerando que aquí solo hay 2 asuntos que se preguntan al menos la mitad de las ocasiones, que son situaciones administrativas casi infalibles y carrera administrativa cara o cruz, parece que el foco debe estar en el TREBE y en los Reales Decretos de 1995, cuya presencia en el primer ejercicio es baja. De hecho, en 2022 no se hizo ninguna pregunta sobre ellos, pero que sí que son importantes de cara a ese segundo ejercicio. Y esto es todo por lo que respecta al bloque tercero de la promoción interna. Para los que vayáis por ingreso libre tenéis vídeos específicos sobre vuestros bloques cuarto y quinto. Próximamente publicaré un vídeo dedicado al último bloque de la promoción interna. Hasta entonces, cualquier duda, error o sugerencia podéis dejar en los comentarios y nos vemos en ese próximo vídeo.